Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una churrería más. Esta Buenas vez noches. con más retraso del habitual, pero oye, aquí estamos, siempre volviendo. Hoy, Jorge, ¿de qué hablaremos, Jorge, hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues un poquito de SQL y no SQL o qué. Vamos a hablar ¿Apetece de, o no? vamos a hablar de bases de datos, ¿no? Sí, sí, sí. SQL, no SQL. Que, ¿cómo, no? Como me has dicho tú, ¿cómo montarías una base de datos para almacenar una guía telefónica? Sí, esto viene de un... Buenas, del Karandep. C... Nos saluda Karandep en el chat. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Esto viene al hilo no sé si te suena un tuitero que se llama Allende, que es bastante conocido. Allende, ¿no? Allende. Allende. Allende, no me suena, ¿no? Sí. Bueno, ¿Es su nombre en español realidad o...? es... No, creo que es israelí, pero no estoy seguro 100%. Ujú. El caso es que este tío es el fundador de una base de datos que se llama RavenDB, que es como un cuervo, ¿no? Bueno, Raven en inglés. Ujú. Y un día, pues, hubo bastante polémica en Twitter porque puso que él en sus entrevistas de trabajo para entrar en su compañía, a los graduates, pues, les preguntaba, bien, ¿cómo montarías una base de datos sencilla con capacidad para insertar y capacidad para buscar, ¿no? Una guía telefónica. Meter teléfonos con un nombre y buscarlos también. Y se armó mucho revuelo, ¿no? Porque a la gente le pareció una pregunta un poco excesiva, a lo mejor. No sé a ti qué te parece, Excesiva pero en qué de cañera, sentido. ¿no? De cañera, de gente recién salida a lo mejor de la carrera. Y Bueno, vas a hacer tu entrevista de trabajo y te preguntan cómo lo harías, ¿no? Pero, o sea, con detalle. Oye, ¿qué utilizarías? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué consigues? ¿Cómo solventarías este problema, ¿no? Y la verdad es que mucha gente creo recordar que se le echó encima porque, claro, decían era una pregunta muy compleja. También él hacía mucho énfasis en temas más puramente matemáticos, ¿no? Como, oye, tienes que ser capaz de hacer una búsqueda lineal en el tiempo de un teléfono o logarítmica, ¿no? Cosas de este estilo. Y la gente, pues al tío se le echó mucho encima. O sea, fue un tuit con mucha polémica porque decían, es que estás hablando con gente que está recién salida de la carrera, estás preguntando cosas muy complejas y tal, ¿no? bueno, yo creo que es que somos... el mundo ahora, tío, la sociedad ahora está llena de ofendiditos. Al Hmm. final es su empresa, puede preguntar lo que le salga de los Eso sí. cojones, ¿no? O sea, quiero decir, Yo, yo estoy en contra, muy en contra de las pruebas técnicas como tal, Ujú. o sea, Sí. exámenes, pruebas técnicas y demás, porque sinceramente para mí no demuestran el conocimiento real de una persona. Ujú. Yo, yo tengo un tipo de memoria que no sé, seguro que los que estudian estos los tienen caracterizados, que me cuesta mucho asimilar no, nuevos nombres, nuevas nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, me cuesta mucho avanzar en inglés porque me cuesta mucho recordar palabras nuevas. Ujú. En Eres cambio, un cuando, slow learner, ¿no? Que dicen. bueno, entiendo el concepto, aprendo la cosa, no sé qué, pero a lo mejor no te sé decir el nombre técnico, ¿no? Ujú. Eso me pasa mucho. De, oye, pues he hecho esto. Ah, coño, pues cuando hablábamos de patrones lo veíamos, ¿no? Ah, pues Sí. yo igual el patrón Singleton llevo aplicándolo desde que soy super junior, ¿no? Pero no sabía que era un Singleton, no sé qué. Y a veces conceptos muy concretos, muy técnicos, te lo sé Ujú. describir, pero no sé. Entonces, eso a mí personalmente, por ejemplo, creo que me perjudica en una entrevista de estas de tipo examen. Se te ha ido la cámara, Jorge. No te veo. Ah, Eh, sí, la he puesto otra vez. Es que ah, en el tweet se ha quedado como sí. congelada mi cara, con Ahora sí. un cuadro bastante horroroso. Sí, pero yo creo que Eh, es... No, hombre, estás sonriendo. sí. Y bueno, pues entonces, Bueno, entonces te decía que yo no creo en las entrevistas sí. técnicas y demás. Y además
si me vas a preguntar flipadas de estas, ya te digo yo que ni quiero trabajar para ti seguramente, ni yo sea tu perfil que tú estás buscando. Ujú. Es posible. Em, yo prefiero hablar con la persona, a ver qué haces, qué no haces, cómo no sé qué, qué no sé. Sí que es verdad que enfocado al mundo no base de datos, sino al mundo web y demás, a mí pues me han preguntado, ¿no? Sí. Eh, estás haciendo una web, bla, 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 va lenta. ¿Qué, ¿Qué vas a mirar? ¿Qué es lo primero que miras? ¿No? Sí, sí, sí. Ah, pues el acceso a base de datos. Pues no sé. Ah, vale. Y dentro de la base de datos, ¿qué mirarías? Ah, pues ver si están bien indexados, si están... No sé. Entonces, a lo mejor si el tío lo que busca son perfiles muy concretos, que se... Bueno, pues... Ahora, seguramente se está cerrando la puerta a mucha gente que muy buena, pero... Sí, a ver, yo Porque estoy... seguramente los juniors no sepan responderle a eso. Bueno, es un filtro potente, pero es un filtro que, o sea, realmente se puede llegar a pasar. O sea, si eres un tío que realmente le interesa el tema y ha estudiado en serio, porque al final, o sea, por lo menos en la carrera de ingeniería informática son cosas que se ven todo esto, ¿eh? O sea, por lo menos yo tengo dos asignaturas de bases de datos, ¿no? Una un poco más desde lo que es la perspectiva del cliente, ¿no? De cómo hacer queries, de cómo funcionan pues las transacciones, ¿no? Y todo este tema. Y luego tengo otra asignatura que es más de lo que es diseño por dentro, ¿no? De estructuras de datos que se usan, implementación más a bajo nivel con respecto al sistema operativo. Pero sí, estoy de acuerdo que están quitándose probablemente a mucha gente buena que podrá valer para el trabajo, pero al final, si estás optando para una compañía que fabrica bases de datos, ¿no? O sea, Eso es lo que no iba, que a sé. lo mejor buscan ese perfil y si no lo eres, pues, Sí, oye, pues ya está, vas a la entrevista técnica, te tocan el ego un poco, sales con tu ego sí, roto y ya está. sí, Mañana será otro día, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a veces sí, parece pero que nos toquen el ego sea lo peor, que, pues mira, ya está, no es tu empresa. sí, pero es cierto que para este tipo de trabajos creo que es importante que el candidato tenga conocimientos, por una parte, de estructuras de datos, ¿no? Lo que serían, pues, formas de cómo harías un índice, ¿no? O cómo, no sé, estructura, una lista linkada, ¿no? Cosas de este tipo. Y luego también temas de performance, ¿no? Porque al final todo código que hagas tienes que estar pensando siempre mucho en el performance. Si estás haciendo una búsqueda lineal en vez de una búsqueda logarítmica en un listado, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Fricadas. Hmm. Y este tío realmente lo que tienes que entender en su Twitter es que es lo que él buscaba, ¿no? Y al final eso pues se lleva mucho rechazo porque yo también creo que en Twitter hay mucha gente de frontend, de desarrollo, mucha más que backend, no sé por qué. Es la sensación que me da, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Y la gente de frontend suele estar más a otras cosas, ¿no? Más al tema del CSS, de Bueno, las claro, librerías. claro, normal, pero O sea, normal, es un mundo muy distinto, ¿no? Entonces, pero ¿por qué va a rechazar? O sea, quiero decir, no tiene nada que ver, son dos mundos distintos. sí, O sea, a mí me exacto, hacen sí, una sí, sí. entrevista para juniorsísimo de frontend y no la paso, por ser un puto Claro. negado. O sea, quiero decir, pues, tío, si... No sé, yo es que soy muy de pensar de que si te pica, pues... o sea, si te jode tienes dos problemas, ¿no? Enfadarte Sí, y sí, desenfadarte. Que sí. Yo creo que últimamente estamos muy llorones, tío. Que últimamente la gente se ofende por todo. Y tío, que yo creo que es el equivalente que si tú vas a una entrevista de front y vas allí y te dicen, céntrame un div. Y dices, yo no soy capaz de es hacerlo. que no tengo ni zorra. Bueno, sí, yo te Y, instalo, te referencio a Bootstrap y te lo pongo, ah, ¿no? primo. Claro, Primo. justamente hablábamos la semana pasada, bueno, la churrería pasada esto con Santi. Claro, que al final tú desgraciadamente no pudiste estar. Sí. Eh, pero, pero hablábamos de esto, del mundo fraude y de que, por ejemplo, pues, pues para gente como yo inútil, pues el Bootstrap está muy bien. Pero que ya te digo, que al final es como... mm, él está en su derecho de exigir lo que quiera Sí. exigir en su compañía. Y yo Mm. estoy en mi derecho de, pues,
no voy, no voy, ya Correcto, está. correcto. Nos pregunta Carandep si somos backenders. Sí, yo creo que se nota un poco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ponme a mí a hacer un front y ya verás si lo averiguas rápido si somos backenders. Yo creo que te he dado con el full stack, pero ya parece que no. Que me vuelvo a la cueva y a las Bueno, mazmorras. yo toquete con el full stack, una de dos, o haciendo cosas horribles o, Haciendo bootstrap. o Bootstrap, ¿vale? Entonces lo que sí que hacía era JavaScript y todas esas movidas, pero nada de estilos. Total, Mm. que dices que ha habido mucha movida. Mira que me suelo enterar de las movidas por, por Twitter, tío. De esta no me enteré. O sea, porque o sea, la movida ha sido que el tipo que es el CEO o el creador El de una tío, base de datos sí. hace una entrevista de trabajo que la gente considera que es demasiado compleja para el perfil al que va orientado. Ujú, Porque igual sí que es verdad que hay algunas preguntas que solo te las da la experiencia. A lo mejor el tipo ujú, lo que busca es saber si tú durante... O sea, la gente que va a estudiar, entiendo que ya, por lo que me estás diciendo, busca un perfil ingeniero. O sea, no le sirve autodidactas, ni ujú, bootcamps, ni incluso ujú, gente como yo, que venimos de un grado superior, o ujú. lo que antes se llamaba una FP2, ¿no? Que ciertos niveles de ingeniería no los tenemos por las matemáticas. O sea, y él busca ya eso, pero además a lo mejor busca gente que durante la carrera le interesaba mucho este tema y le ha dado Posiblemente. mucho. Igual que pasaría en ciberseguridad a lo mejor o en otros temas que mueven más por la pasión, ¿no? A lo mejor busca esta pasión Eso es. y a lo mejor el tipo solo tiene que cubrir dos, tres vacantes y no tiene prisa y busca esta pasión, ¿no? A lo mejor y por eso pues dices, vale, me vas a demostrar no solo que has obtenido la carrera y tienes las matemáticas necesarias, sino que además tienes esa pasión, ¿no? Eso. Que esa pasión extra que te ha llevado a mirártelo más allá de las asignaturas o más allá Exactamente. de, de lo, de lo necesario. Sí, o sea, realmente si lo piensas es un experimento muy chulo, ¿no? Lo que es la idea de, me voy a picar una pequeña base de datos sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Muy sencilla, que simplemente sea capaz de insertar números de teléfonos, ¿no? Mm. Ser capaz de modificarlos, a lo mejor, y ser capaz de hacer búsquedas después, ¿no? Y todo Que esto te hacer, permita ver cómo va por dentro eso, ¿no? Un poco. sí, pero sin, o sea, la gracia también está sin apoyarte en librerías de alto nivel, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te pones a hacer esto, pues tú y yo que somos de .NET, ¿no? Pues con LinkU, ¿no? Con listas, pues es relativamente trivial, ¿no? Al final, hacer una cosa así, ¿no? Mm. Entonces, quitándote esta capa de abstracción de alto nivel, ¿cómo hacer esto, ¿no? Es realmente un ejercicio muy interesante que te pueda llevar a aprender muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, si quieres, podemos hacer una pequeña aproximación de cómo se podría hacer esto. Venga, va. Soy todo oídos, tú que eres Sí, un máquina de estas cosas. no, en absoluto. Eh, o sea, vamos a empezar desde por lo más sencillo posible, ¿no? Abrimos un archivo, ¿no? Con un comando a sistema operativo, ¿no? Claro, porque con Excel no me vale, ¿no? No me No, no, sirve, no, no. ¿no? Un Access. Access, Access está en categoría de base de datos dudosa, según a quien le preguntes, pero He pasado la prueba, ¿me contratas? bueno, de momento para traer los cafés, ¿vale? Bueno, pero si con Power Platform puedo meter ficheros Ah, En un Excel. Puedo leer en un Excel y escribir oye, es verdad, fácilmente. con low code podemos hacer la nueva falsetos del futuro. No sé, Ojo, no lo termino de ver. que no sé a quién se lo leí hace mucho tiempo. Decía, oye, pero es que a veces pensamos en base de datos o sea, necesitamos guardar un dato y Sí, pensamos que si SQL, no sé qué. Hostia, pues a lo mejor, si la cosa es muy chiquitica,
me vale con un fichero de texto o con un Excel. Ojo. Sí, sí, es al final. Y dices, pues mira, pues a lo mejor sí, oye, un CSV o ¿sabes? Y además, si no lo haces con Power Platform, si lo haces con .NET, eso iría follado. Ojo, ojo. Ya sabes que lo que dicen, ¿no? Que con una entrada pequeña todo va rápido. Sí. Ay, a ver, Eh, ¿qué te he cortado? sí, Estabas haciendo una entonces aproximación. vamos a hacer una aproximación muy sencilla, ¿no? Podemos hacer una llamada al sistema operativo, ¿no? Y crear un archivo, ¿no? Para empezar, un archivo donde vamos a ir metiendo todo, ¿no? Vamos a hacer lo que se llama un append log, ¿vale? Olvídate de los logs típicos de información de tu aplicación, etc, etc, sino un log en el mundo más académico es simplemente como un stream donde vas poniendo cosas al final, ¿no? Vas añadiendo siempre cosas a la cola del archivo, ¿no? Al final, la cola o sea, añadir al final de un archivo es probablemente, si no la operación más rápida, o de las más rápidas que puedes hacer o sea, sí, en una Sí. llamada de I/O, ¿no? De Una IO, input-output. ¿no? Sí. Sí, sí. Lo más rápido es siempre hacer append contra un archivo. Entonces, como se puede plantear es, vale, hablamos de la escritura, ¿eh? No hemos entrado en consultas. Eh, Tenemos una escritura, por ejemplo, de Daniel Cárdenas, ¿no? Con el teléfono, pues, 96, bla, 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 ¿no? Pues cojo y lo planto en el archivo, ¿no? Como una clave valor, ¿no? Como un key value page, ¿no? Ujú. Llega otro, vas haciendo append todo el rato, es una operación súper rápida, o sea, lo que es la escritura iría a toda leche, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo funciona muy bien, ¿no? Hasta que pasan dos cosas. La primera, ¿cuál es? Imagínate que me llega una actualización, ¿no? De Daniel Cárdenas, pues ha cambiado su número de teléfono. ¿Qué sucedería? Pues una de dos. O añades al final del archivo otra vez Daniel Cárdenas con un nuevo número de teléfono, o lo recorres desde el principio y actualizas. Claro, desde el punto de vista del performance, ¿qué es más rápido? Seguir haciendo append, ¿no? Lo otro, pues imagínate, tienes ya metidos 3 millones de teléfonos y el tuyo está en la posición 2.999.000, Claro. pues vas a tardar mucho en hacer esa búsqueda y en hacer esa actualización, ¿no? Em, por tanto, hay que valorar el añadirlo al final. Pero ¿qué es lo que pasa? Decíamos que hay un duplicado, ¿no? Vale. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues lo que hacen algunas bases de datos, ¿vale? Es hacer lo que se llama hacer una compactación, ¿vale? Es cuando tu archivo de datos adquiere un determinado tamaño, ¿vale? Digamos que lo sacas fuera, abres otro nuevo archivo y el anterior pues lo procesas. Y lo que vas haciendo es eliminar esos duplicados en segundo plano, en un background, ¿no? Thread. Entonces, claro, esto evita otro problema, ¿no? Que es la tendencia a que tu archivo de datos se expanda al infinito, ¿no? Por duplicados y actualizaciones, etc, etc, etc. Entonces, aquí digamos que el problema de las actualizaciones lo solventas y también solventas el problema del tamaño que adquiere tu base de datos. Claro, entramos ahora en lo que son las búsquedas. ¿Cómo harías una búsqueda, no? Quiero buscar Daniel Cárdenas, quiero buscar el teléfono 96 tal, 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 a quién pertenece, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Vas a tu lista de teléfonos, ¿no? Y la recorres desde arriba hasta donde eres, ¿no? Y puedes tener suerte y estar en la posición 3, pero puedes tener muy mala suerte y que caiga al final, ¿no? Entonces vuelves a tener ese problema de performance, ¿no? Ujú. Esto sería el equivalente pues a lo que en términos más matematiquillos, por decirlo así, es hacer una búsqueda lineal, ¿no? Esto no sé si lo has visto por ahí alguna vez, lo de la Big O Notation, ¿no? El ODN sería esto, ¿no? Haces búsquedas en ODN, porque tienes que recorrer, o sea, el tiempo de tu búsqueda, en el peor caso, va a ser proporcional al número de registros que tengas en tu archivo, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a la necesidad de tener algún tipo de sistema de indexación, ¿no?
¿Cómo puedes plantear un índice en esta situación? Pues, claro, una posibilidad sería tener un índice en memoria y donde cada vez que entra un teléfono, pues tú tendrías a lo mejor un hashset en memoria, ¿no? De clave y valor y dices, vale, entra el teléfono 96XXX. ¿Esto a quién pertenece, no? Pues tú vas a tu hashset y con un acceso instantáneo puedes meter la clave valor, ¿no? Y decir, oye, hazme un get del valor 96 tal tal y directamente en O1, por decirlo así, acceso directo, te devuelvo a Daniel Cárdenas. Esto sería ideal, ¿no? O sea, inserto un teléfono, actualizo mi índice en memoria. Pero claro, esto tiene ahora otro problema. Eh, Tu memoria no es infinita, ¿no? Entonces puedes llegar al caso de que tengas 3 millones de usuarios, 300 millones, y te quedes sin RAM, donde tener este índice de ultra rápido, ¿no? Se está complicando el tema por momentos, ¿verdad? Se complica. Por eso no hacemos base de datos todos, ¿no? Nuestro propio motor. Sí, pero vamos, yo creo que ya sí se lo dices a este tío todo lo que te estoy contando, yo creo que ya empiezas a tener opciones a entrar, ¿eh? Porque la base de datos de esta gente es SQL o no SQL. No es SQL, O sea, no no es es SQL, relacional, vale, es por no es relacional. ficheritos. Vale, vale. Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí tienes la necesidad de montar una estructura de datos, de buscar una solución para tus índices, ¿no? Al final, no es tu típico índice de buscar por, oye, dime todos los clientes que tengan el código postal 29.000, ¿no? Es más un índice de clave valor, ¿no? De, oye, tráeme el registro con ID 250.000. Aquí entraría, por ejemplo, en juego las particiones. ¿Las particiones te refieres a qué tipo de particiones? ¿Por regiones geográficas, particiones de archivos? Bueno, podrías crear en el modelo de datos como... Es que estoy pensando ahora en Storage de Azure. Ujú, El modelo de datos tiene uno de sus campos, define cuál es la partición y ujú, tienes un modelo de archivos para cada partición. Por lo tanto, si tú particionas por el tipo de dato al que vas a buscar, ¿no? ujú. Sí, Igual, claro, tendrás ficheros mucho más pequeños, sí. más concretos y la cosa irá más rápido a lo mejor. Al final es lo mismo. Es un índice que ayuda al sistema, ¿no? A buscar pues datos a toda velocidad sin tener que hacer escaneos masivos de pues no en lo que son todos sus storages. Pero al final hay que buscar una forma, ¿no? O sea, en esta base de datos ficticia de la que estamos hablando, no puedes permitirte el lujo de por cada registro que te entra añadir a una estructura de datos en memoria, ¿no? Añadir una clave valor para buscar el dato, ¿no? ¿Dónde está? Porque claro, tú al final no es que estés almacenando en esta estructura de memoria, por ejemplo, el teléfono 96XX que apunta a Daniel Cárdenas, ¿no? Sino lo que estás haciendo es guardar lo que se llama un offset, ¿vale? De bytes. Si tú tienes un archivo, ¿no? De 600 megas, por ejemplo, tú lo que vas a decirle es, oye, el teléfono 96XXX está a 300 kilobytes desde el byte 0 en tu archivo, vete a buscarlo allí. ¿Vale? Entonces tú haces un acceso directo con ese offset en tu archivo y llegas al dato que quieres. ¿Vale? Es un poco lo que quieres guardar. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Pues una solución que se da, hay una solución pero plantea otro problema que es, puedes hacerlo bien, pero necesitas insertar tus datos en orden alfabético. ¿Vale? Tu lista de teléfonos tiene que ir entrando y tienes que ir almacenándola por orden alfabético. Claro, esto es Claro, pero complicado. ya está jodiendo el performance de entrada también. No, no ciertamente, porque hay estructuras de datos, sin entrar a temas muy técnicos, ¿no? Estructuras de datos como de árboles, ¿no? No sé si has visto los típicos árboles con nodos, que caen nodos hacia abajo, ¿no? Los B-trees, los AVL trees, todos esas estructuras de datos.
hay ciertas estructuras de datos que están pensadas, tienen algoritmos de inserción que te permiten insertar muy muy rápido alfabéticamente. Y luego te permiten hacer extracción de los datos alfabéticamente, muy rápido. Entonces, básicamente lo que se plantea como posible solución a este problema es, oye, añádeme los datos a tu archivo como siempre, pero además añádemelos a una estructura de datos en memoria de estos tipos de árboles para generar algo alfabéticamente ordenado, ¿vale? Y cuando tu estructura de datos en memoria llega a un cierto tamaño, lo que tienes que hacer es persistirlo, extraer los datos en orden alfabético y llevártelos a un archivo, ¿vale? Y descartar este archivo temporal sobre el que estabas añadiendo según te iba llegando todo, ¿vale? Digamos que es un proceso en varios pasos. Te va llegando todo, lo vas guardando en el archivo como siempre, por si hay un problema de máquina, ¿no? Un apagón o lo que sea, que no puedes permitirte el lujo de perder lo que tienes en memoria porque es un volumen de datos muy grande. Y además te permite insertar muy rápido alfabéticamente para luego recuperar y reescribir tus archivos, ¿vale? Ujú. Entonces lo que se hace es, entramos en el concepto de lo que sería un índice disperso, ¿vale? Imagínate tú tienes un listado de nombres enorme, ¿no? Alberto, Adrián, Carlos, David, Jorge, etc, etc, ¿no? De la A a la Z con miles de entradas. Lo que se suele hacer es crear índices en memoria, pero no para cada registro, sino para, por ejemplo, para Alberto, ¿no? Tienes una entrada para Alberto, otra para Beatriz, ¿vale? Otra para Carlos, para unos representantes de tus datos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vas a buscar Alejandro, ¿vale? Sabes que tienes un índice por Alberto. Por tanto, te puedes ir al puntero de Alberto y hacer una búsqueda lineal desde Alberto, porque sabes que vas a estar muy cerca, por proximidad alfabética, ¿vale? No sé si me explico. Ujú. Digamos que haces lo que se llama un índice sparse, no sé cómo se dice en español, difuso a lo mejor, sparse index se llama, ¿vale? Sí. Básicamente tienes unos valores representativos y buscas por uno, es como cuando buscas en una guía, ¿no? Pues buscas por la A y ya sabes que Alberto va a estar por ahí, te vas a la A y desde la A pues tiras para abajo. Parecido a una guía, no exactamente. Entonces ya con esto solventas el problema de las búsquedas indexadas. Eh, mm, ya no voy a extenderme más, pero esto tiene otro problema que es muy interesante de pensar. Dices, vale, pero en el momento que arranco el servicio tengo que regenerar todos estos índices porque son índices que viven en memoria que tengo que analizar siempre a partir de mis datos, ¿no? Y a partir de aquí surge lo que utilizan el índice mítico que utilizan todas las bases de datos relacionales, que son los B-trees, ¿vale? Que son índices que ya sí que se almacenan físicamente en archivos y bueno, son complicados porque tienen mucha complejidad de entender, ¿no? Cómo funcionan, etc. Es un tópico muy para extenderse mucho, ¿no? Pero da solución a este problema de inserción en memoria. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que con esto, Sí. implementar esto, que el tío te ponga delante un ordenador y dice, te doy 2 horas para implementar esto, creo que es muy difícil. Hombre, sí. Sí, Muy difícil. tienes que tener los huevos muy pelados para hacer eso. Yo creo que ni con esas en 2 horas te da tiempo No. a, a hacer nada, la verdad. Ujú. Bueno, no, o sea, ha sido muy interesante, complejo, es a un nivel alto y de esto, pero oye, muy interesante cómo al final, cómo hacen la magia, ¿no? Las bases de datos por Claro, atrás, claro. cómo consiguen que habiendo millones de registros, pues la cosa vaya rápida y cómo una simple query puede Ujú. cambiar de tardar 3 4 o 10 minutos y luego aplicarle correctamente una buena estrategia de índices y pasar a tardar milisegundos la misma consulta, Sí, ¿no? sí. Pues es la magia de entender cómo funciona bien esto por detrás para poder aplicar bien el tema de índices y de pensarla bien, estructurarla bien. Sí, sí, sí. Hay que pensar cosas también porque, claro, el añadir índices al final
ayuda mucho para las lecturas, ¿no? Pero tiene Claro, la claro, contraprestación, a las escrituras las... las destrozas, claro. Claro, Entonces, claro, claro. Pero normalmente, y en software, la lectura tiene un requisito de una velocidad brutal, mm, porque además vas a tener que traerte normalmente una volumetría alta de datos. La escritura, bueno, igual no hace falta que escribas tan rápido, pero bueno, sí, tienes que buscar equilibrio, tienes que crear bien el índice, no puedes crear índices de todo. Pues como claro, dices tú, no es gratis. Crear índices no te sale gratis y afectará al rendimiento de la escritura, de la inserción o del update del dato. Porque al final vas a tener que regenerar el índice cada vez que haces sí, un insert. sí, Bueno, al tú no, final, internamente lo hace la base de claro, datos. claro. Al final aunque parezca que son cosas muy de geekies, ¿no? De super low level, de academia, ¿no? Todo esto. Es Sí. importante, ¿no? Es importante, al menos creo, tener nociones, ¿no? Porque, claro, fíjate la diferencia, ¿no? Entre los requisitos que tiene, pues, tu típica aplicación Enterprise, ¿no? Que probablemente tenga muchas lecturas y menos escrituras, ¿no? Ujú. Comparado, pues imagínate que tienes un sistema de Internet of Things, ¿no? Donde tienes 150.000 dispositivos enviándote un evento cada 50 milisegundos, ¿no? Sí. Tienes unas necesidades de escritura bestiales, ¿no? Y a lo mejor a esos datos vas a acceder súper poco o casi nada, ¿no? Más que a lo mejor habrá algún proceso que te los mastique y te saque reportes o lo que sea, pero al final es importante entender, ¿no? Las tecnologías de bases de datos, pues qué tienen positivo y qué tienen no tan positivo y saber hacer una elección coherente, ¿no? Con esas fortalezas y debilidades que tiene cada sistema, ¿no? Porque de aquí voy a sacar una pregunta y voy a hablar de un grupo en el que me voy a incluir, ¿eh? No es despectivo hacia nadie porque me voy a incluir en este grupo. Pero ¿no te da la sensación de que estamos tirando, sobre todo en el mundo empresarial? Tú igual como ahora estás en producto no lo vives tanto, pero has estado en consultoría. Sí. En consultoría yo me he tirado muchos años desarrollando para SharePoint, ahora para Dynamics, ahora no sé. Y al final todo eso te abstrae de la base de datos, ¿no? Porque el propio producto es el repositorio de datos como tal, con todas sus limitaciones y demás. Pero luego, cuando tienes que apoyarte en una base de datos, tiras de librerías como Entity Frameworks o Sí. ORMs, ¿no? Los hay más ligeros. Ahora no. Me dijeron hace poco uno de uno que es súper ligero y demás, pero Sí, Dapper. sí, Probablemente sería Dapper. Dapper. Em, Eso te abstrae al final, y más si vas con Code First. Te Sí, abstrae sí, sí. muchísimo de todo lo que es la base de datos. Y yo lo he usado mucho esto, pero también he empezado tirando, o sea, haciendo database first y demás. O sea, me he tirado muchos años tocando base de datos SQL, Ujú. pero claro, veo que a lo mejor hay una generación que empieza ahora o que ha empezado en los últimos 5 años, que a lo mejor no ha tocado una base de datos en su vida, Sí. como tal. O sea, sí que la acceden, la tratan, no sé, pero, pero no la han tocado nunca. Mm. Creo que hay varias explicaciones a esto, a mi modo de ver. Las nuevas generaciones se usan más temas de Mongo y todo esto, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Sabes por qué creo que es? Porque al final, a lo mejor estoy diciendo aquí una cafrada y a lo mejor no está fundamentada del todo, pero me da la sensación de que mm, los ORMs, ¿no? Lo que sería un Entity Framework de .NET, para JavaScript, para Node.js en concreto, contra bases de datos relacionales, no están tan maduros como los que hay en lenguajes tipo .NET o Java, etc., ¿no? Entonces, como hay mucho hype, ¿no? Con todo el tema de JavaScript, ¿no? Al final, para una empresa es más sencillo montar un sistema en full JavaScript, ¿no? Con un frontend React, por ejemplo, y un backend en Node, ¿no? Puedes
reutilizar a tus desarrolladores prácticamente, ¿no? Que no tener, oye, es que tengo un frontend en JavaScript y ahora tengo un backend Java y ahora tengo un no sé qué. Entonces, también, dado que al final, con el paso del tiempo, se han ido eh, difuminando las líneas diferenciadoras entre bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, al final puedes sacar casi el mismo rendimiento para los requisitos típicos pues, de un MongoDB, ¿no? Ujú. Entonces, se tira mucho por MongoDB y luego también, en el lado opuesto, ¿no? En nuestro lado más de .NET y tal, se tiende a utilizar SQL Server como una navaja suiza, porque al final puedes hacer casi todo con ella y es muy difícil encontrarte algún stopper, ¿no? Que digas, "Uy, es que esto con SQL Server no puedo hacerlo". Tú con SQL Server, si quisieses, puedes crear una columna de tipo JSON y utilizarla como si fuese una base de datos no SQL. ¿No? Claro, se ha jodido. Perfectamente, perfectamente. Y tienes Y hasta no hacer capacidades de búsqueda. y no tener relaciones directas Exacto. entre las tablas. Simplemente de todos modos, yo te diré que hubo una época en la que estuve en una empresa en la que se trabajaba con Stack. ¿Cómo se llama? Stack Mean, ¿puede ser? Min. Sí, sí. De eso, de Node de frontal y MongoDB de base de datos y demás. Y al final, el hecho de decir nuestro stack es Min, por lo tanto, nuestra base de datos es Mongo, y por lo tanto, el diseño de nuestra base de datos siempre va a ser no relacional. Y decía, pero joder, es que esto es relacional puro y duro, ¿sabes? Y luego me ha Mm. pasado también lo contrario, que a veces dice, es que esto no me hace falta tirarlo en un SQL Server. ¿Sabes de qué tiro yo mucho ahora? Pero mucho, mucho. De table de storage, tío, de table storage de Azure. Y si te lo montas bien, haces un buen de esto de particionado y demás, va folladísimo, o sea, rapidísimo. Mm. Y, Y tiene una y API des- SQL, ¿no? Además, me suena, ¿eh? ¿No puedes consultarla con un SQL clásico o me lo estoy inventando? no, Cosmo debe sí. Cosmo, que es la no SQL de Azure, que sería la Mm. equivalente al MongoDB. Mm. Cuando tú la instancias te puedes elegir la... Ahora hace mucho tiempo que no la uso, pero en su momento podías elegir la API de SQL y la API de Mongo. Entonces tirabas las consultas con las clásicas consultas de MongoDB, o sea, con la misma Mm. estructura, o podías tirarlas con la estructura de SQL. Está Ajá. muy bien, era como una capa de abstracción. Yo creo que era muy Sí, sí, rápido al sí. final, Sí. para los que venían de un mundo de otro pudiesen rápidamente poner Cosmo. Table Storage tiene su propio sistema de consultas y está muy Mm. orientado a eso, a una tabla plana donde guardas datos, ya está. Es que muchas veces no Mm. necesitas relacionarlos. Ahora, Exactamente. otras muchas sí lo necesitas. Entonces, yo considero que es un error decir mi stack es SQL o mi stack es MongoDB, es no SQL, ¿no? Stack Min, ¿no? No. Es Por eso me gusta tanto el mundo Azure. Porque en el mundo Azure puedo instalar un Azure SQL Server, puedo instalar un MySQL si necesito un Postgres SQL de esto, o me puedo ir también a temas no SQL si necesito un CosmoDB o algo mucho más barato y más sencillo como un storage, ¿sabes? Por Ujú. ejemplo, yo en storage uso mucho las colas. No Sí. necesito montarme un Service Bus o necesito No, no. montarme un Es, Azure es overkill. ni, Es ni overkill. un, ni un Rabbit. Muchas veces simplemente necesito tener una cola que escuche, meter un mensaje y una función escuchando. Hostia, y va de putísima madre, tío. Muevo unas volumetrías de la hostia. Y funciona de puta Sí. madre. Pues con las bases de datos lo mismo, tío. A veces nos flipan. Y pues, oye, muchas veces necesito tener algo muy, muy concreto. Ujú. Y ya te digo que ahora para un proyecto muy concreto donde estoy ahora, estoy usando a saco el tema de storage, de table, y me van de puta madre, tío. Ujú. Sí, Porque inserto muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y es muy barato, muy barato. sí. Yo creo que a la hora de decidir si deberías utilizar un sistema relacional contra un sistema no relacional,
hay que analizar tres vertientes, ¿no? Bueno, primero la vertiente de lo que es lo que se llama la impedancia relacional, ¿vale? O impedancia de persistencia, ¿no? Claro, tú en SQL tienes tablas, tienes foreign keys, tienes un montón de cosas, ¿no? Transformar esto a un modelo de clases, de objetos, ¿no? Que utilizarías en .NET con un Entity Framework. Entity Framework te lo resuelve muy bien ya, en realidad, ¿no? Pero al Ah, te iba a final, decir, ojo que yo soy muy fan de TT Framework. Y las sí, versiones sí, modernas no es lo que era antes de, uy, las queries no se cachean, no, no sé qué. No, no, todo esto ya lo tienen resuelto y... sí, sí. Y cada vez va más rápido, ¿eh? Van recortando distancias con algo ultralight como Dapper. Hombre, Es muy con el impresionante. .NET Core ahora y todo eso. Sí, de todos modos, al final añade una capa, ¿no? Por encima de abstracción que es bastante pesada, comparado con lo que es la capa de abstracción que te añade un cliente de MongoDB, ¿no? Al final, convertir un documento JSON que tienes almacenado en un MongoDB a una clase de .NET es trivial, ¿no? O sea, haces un JSON de serializer y lo tienes. Mm. O sea, compara esto con lo pesado que es hacer una join entre varias tablas, parsear la salida del SQL, hacer el tracking del contexto, todo lo que hace Entity Framework, ¿no? O sea, es mucho más pesado. Sigue siendo muy rápido, ¿no? Pero al final es mucho más pesado. Y luego, mucha gente utiliza Entity Framework por defecto y hace lo contrario de lo que yo creo que se espera que hagas de un SQL Server, ¿no? O sea, al final, un sistema de bases de datos relacional tiene muchos mecanismos de, pues, por ejemplo, protección de la integridad de los datos, ¿no? Oye, un teléfono no puede tener más de 9 dígitos, o este campo no puede ser nulo, o este tal cual, pascual, ¿no? O sea, pero al final, cuando hacemos implementaciones con Entity Framework, solemos llevarnos estas validaciones muchas veces al código. No sé si me sigues. Sí, sí, sí. Y esto es algo que por ejemplo, MongoDB es para lo que está pensado. MongoDB no tiene estos mecanismos de integridad de datos. Es mucho Pero más, oye, yo soy de los que piensa que cuanto menos lógica tenga la base de datos, mejor. sí, También pero diré que mejor, prefiero hacerlo en código todo eso. pues entonces o sea, estás dejando de utilizar una parte muy grande de lo que te dan los sistemas relacionales, ¿no? Al final. O sea, tú con constraints de foreign keys, de not null, Eso de sí, check, etc., pero digo puedes. validaciones de datos que se pueden considerar de negocio. Sí, sí, o sea, anteriormente es cierto que la industria llevaba mucha de esta lógica a la base de datos, ¿no? Incluso con triggers, procedimientos almacenados y tal, y con el tiempo se ha ido moviendo todo al cliente, ¿no? Al código de aplicación, pero al final MongoDB también es tan rápido, ¿no? Comparado con un SQL Server, porque no se espera que tú hagas todo esto a nivel de los documentos, ¿no? Oye, ellos asumen que tú, como aplicación cliente, vas a ser responsable de todo, de que los datos tengan sentido de integridad, de que, oye, tú inserta en el documento lo que quieras, no tienes esquema. ¿Quieres meter propiedades nuevas? Adelante. ¿Quieres quitar propiedades? Adelante. Tú, Claro. como código cliente, te encargas y eres únicamente responsable de que esto funcione, ¿no? Eh, entonces, pues eso, ¿no? Esta es una de las partes, ¿no? Luego también está el tema de las transacciones. Aunque es cierto que MongoDB, en general, el mundo NoSQL en los últimos 4 años, 3 años, ha evolucionado mucho y ya antes no te permitían transacciones, ¿no? Multidocumento, pero ahora sí que te lo permiten. Entonces, ahí en ese sentido se han alineado mucho con lo que es un SQL, pero hace 5 años, si querías tener transacciones grandes, ¿no? De muchas tablas, a lo mejor lo que podrías necesitar en un sistema de bancario o lo que sea, Hmm. una base de datos no SQL no te lo daba, una transacción. Claro, Entonces, si no tenías un es... problema a No. mitad de proceso, Ahora sí es transaccional ya. ahora son ACID, sí, sí, sí. Ahora MongoDB ya es ACID compliant desde la versión 4.0 en el 2017 y ya es ACID totalmente. O sea, es atómico, consistente, todo esto.
Vale, es que yo me acuerdo que en su momento no lo eran. Pero ya te No, no, digo, no, no. yo no uso una NoSQL, más allá de un table, que es mucho más sencillo que una Mongo, que es Sí. simplemente registros, ¿no? Em, pues hará cinco, más de cinco, ¿no? Entonces, ya van tres por aquí, dos, cuatro, sí, unos 6 años que no uso Mongo. Y en aquel momento juraría que no era Ujú. transaccional, que era uno de los Sí. problemas que tenía el Mongo. Que ahora los tengo con Dynamics, no es transaccional tampoco. Vivo en un mundo no transaccional, tío. Me voy de mundo no transaccional en mundo no transaccional. El No, mundo de low code, tío, es lo que tiene eso, que transacciones esos son términos para, para picateclas. sí, El para, citizen developer no entiende de eso. para triquis. Sí, sí. Bueno, oye, que al final yo pensaba que no iba a dar para mucho, nos estamos enrollando aquí lo nuestro, ¿eh? Sí. Mm, una pregunta, a ver, si alguien nos está escuchando y no tiene, está empezando en esto y no tiene mucha idea de SQL, no SQL, ¿tú cuándo debería elegir una base de datos SQL y cuándo una no SQL, así a grandes rasgos, en el diseño Mm, de... Imagínate que está haciendo un diseño, está pensando en sí. montar una aplicación para gestionar teléfonos, agendas, ¿no? Es como, ¿qué criterios me deberían llevar a montar una base de datos SQL, da igual, o relacional, vamos a llamarle, Ujú. con una no SQL? Vale, al margen de lo que te he comentado, de temas de la filosofía del código, ¿no? De cómo quieres plantearlo, pues un punto muy importante es cómo de flexible quieres que sea tu esquema, ¿no? Ujú. No, no quieres estar dependiendo de alter tables, de añadir campos, quitarlos, etc, etc. Si quieres algo muy flexible, no sé cuál es probablemente tu mejor elección, pero al margen de eso, tienes que hacer un poco, detenerte, ¿no? Y ver cómo son tus datos, ¿no? Ujú. Son datos Sí, fuertemente relacionales, ¿no? Relacionados con claves, relaciones muchos a muchos, relaciones muchos a uno, etc. sí, tu dominio, Sí, ¿no? sí, Tu negocio, sí, el eso dominio es. de tu aplicación. Sí, sí, si hay prevalencia de relaciones muchos a muchos, de muchos a uno, ¿no? Deberías optar probablemente por SQL. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido. eh, un lenguaje declarativo como SQL te va a permitir explotar tus datos mucho mejor que con un MongoDB. Y al final simplemente es para lo que está pensando, ¿no? O sea, mira cómo son tus datos, normalízalos, tiene sentido normalizarlos, ve a SQL. Si en cambio tus datos son más de lo que sería la filosofía de agregados, ¿no? Tienes un agregado, pues, una orden, ¿no? Orden uno que tiene 5 ítems de orden por debajo. Al final, estos ítems de orden tienen sentido dentro de lo que es el agregado de tu orden. No tienen sentido más allá de eso, ¿no? Muere tu orden, tus ítems de orden, nadie le importan ya, ¿no? Es un agregado, ¿no? Muere el nodo raíz, lo que hay por debajo a nadie le importa. Pues este es un escenario cojonudo para NoSQL, porque al final puedes montarte tus JSON agregados, ¿no? De varios niveles y vas a operar muy rápidos con ellos y va a ser muy fácil buscar dentro de tus agregados y al final cuadra muy bien, digamos, ¿no? Si luego ya empiezas a tener que hacer búsquedas por clave en otras colecciones de documentos y tal, puedes hacerlo, pero a medida que eso crece va a ser más complicado y va a ser mucho más código en tu aplicación. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Pero yo me he quedado con esa pincelada, ¿no? De agregados contra muchos datos relacionales normalizados donde se reutilizan las cosas por clave, ¿no? Sí, mira, luego Marcos nos comenta en el chat, eh, se podría usar un sistema híbrido, ¿no? Sí, Tener, sí. es más complicado de gestionar, pero bueno, al final si te lo separas en capas, repositorios y demás, tienes un Mm, sistema híbrido donde tienes, igual hay una parte de la aplicación
por ejemplo, el core duro, ¿no? A lo mejor el dominio duro del core es relacional porque así lo requiere, pero hay partes de la aplicación donde a lo mejor con un SQL funcionas perfectamente. Y ahora quiero recordar, cuando trabajando con Marcos precisamente en uno de los proyectos donde estábamos, que si no recuerdo mal se hacía algo así, ¿no? O sea, el núcleo del core era una base de datos relacional, pero luego había cosas como, no sé, la típica pantalla de búsqueda, donde tienes muchos filtros para buscar, y había un botón de guardar, ¿no? Como un filtro. Podrías guardar un filtro con esa. Pues ese guardar un filtro, si no recuerdo mal, lo metíamos en un JSON y lo guardábamos en un table storage, ¿no? Al final estábamos usando para eso, a lo mejor guardar todo eso en un SQL, pues era como pesado, ¿no? Para ir a buscarlo. Y lo metíamos en un registro en un SQL y al final un perfil de usuario podías tener N búsquedas guardadas dentro de la pantalla de búsqueda, ¿no? Pues esas búsquedas, esa configuración de las búsquedas estaba en un no SQL, estaba en un table storage guardado muy rápido, ¿no? Y este es un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza de aplicación que puede tener. Pero sí, sistema híbrido a lo mejor es más difícil de mantener, pero bueno, sí se da. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, totalmente. Luego, otro tema a valorar, por supuesto, es el tema de cómo quieres que escale, ¿no? Tradicionalmente no. Las bases de datos no SQL también vinieron a solventar un problema que tenían las bases de datos relacionales, que es el escalado horizontal, ¿no? Al final, escalar una base de datos SQL horizontalmente hasta hace relativamente poco era muy complicado. Era complicado. Siempre se opta más por poner más hierro, ¿no? Y poner una máquina de lanas al final hasta donde llegues, ¿no? Pagando el pastizal que se supone, claro. Todo esto pues porque al final SQL generalmente tiene que ser ACID compliant, ¿no? Y tiene que garantizar pues la atomicidad, la isolación de las transacciones, todo esto. En cambio, no SQL siempre ha sido mucho más relajado, ¿no? Al margen de que ahora sí que es un ACID, pero siempre han sido mucho más relajados con el tema de la consistencia eventual de los datos, ¿no? Entre nodos, que pues oye, puede que consultes un dato y tengas una foto distinta del dato según el nodo al que te haya derivado, ¿no? Tu cliente de base de datos. Pero te dice no SQL, el estándar base, ¿no? Que ellos tienen, te dice que eventualmente, aunque tengas dirty reads, ¿no? Eventualmente vas a tener una situación estable de tus nodos. Entonces, digamos que sacrificas esta consistencia de datos entre diferentes nodos a cambio de facilidad de escalado, una gran escalabilidad y escalar muy barato, ¿no? Porque al final es muy barato escalar horizontalmente un servicio de Mongo, ¿no? Bueno, añades un nuevo nodo, ¿no? Exactamente. Por si alguien de esto, el escalado horizontal vendría a ser a añadir nodos, ¿no? Añadir nuevos nodos Correcto. al sistema, y el escalado vertical vendría a ser a meter más hierro, ¿no? Pues coger la máquina y meterle más RAM o más CPU. ¿Vale? Al final, aunque esto con el cloud se ha venido a solventar un poquito, porque ahora es relativamente sencillo escalar, porque al final te abstraen de todo eso, ¿no? Un poco. A no ser que tengas una máquina virtual con el SQL. Entonces no. Pero sigues teniendo el problema, ¿no? Pues sí que es verdad que cuando trabajaba con Mongo, ese era uno de los motivos, aunque te diré también que es el típico motivo que siempre se da y que pocas veces es real, ¿no? Pocas veces tu sistema crece tanto. Yo no he estado en proyectos donde el sistema crezca tanto, donde uy, tenemos que añadir más nodos, una red de, ¿sabes? No sé. Bueno, sí, he estado en un proyecto, pero como era Azure, escalaba. Escalaba hasta cierto punto. Sí, ¿no? Yo, bueno, hace relativamente pronto, pues
Sí que he estado en problemas, en proyectos donde el SQL Server se ahogaba y al final te decían, no, es que tienes que poner un S, no sé si es el mejor, me lo voy a inventar, un S1, ¿no? Y dices, hostia, tío, pero es que estos son 3.000 pavos al mes de SQL, ¿qué me estás contando? Bueno, claro, es que El hierro es el hierro, tío. claro, el hierro y la licencia, es que ahí tienes un pepino, claro, pues hay que pagarlo, claro. No sé lo que va a dar las Oracle, pero supongo que Oracle esto, es el más caro de todos, ¿eh? esto daría para otro debate, que no quiero abrir este melón porque ya es tarde, Ujú. pero el hecho de cuando... Y yo creo que esto antes no pasaba porque tenías un modelo de licenciamiento y era como ya desde un principio encima era ¡pam! Esta es la licencia. Pero claro, ahora con Azure SQL tienes opción de meter una máquina con 50 DTUs que te cueste 30 euros al mes. Pero claro, eso no tira, tío. Eso vale para montarla y bueno, meto un dato, pero no vale para meter. Y claro, cuando dicen, no, hay que escalar, son 150 euros al mes, o 200 o 300 al mes. Pero bueno, pero wow, las manos a la cabeza, ¿pero qué me estás contando? No, pero es que tu volumetría es esta, tío. Es que, o sea, si tú estuvieses pagando el hierro Mm. necesario y la licencia necesaria, estarías pagando 6.000 euros a lo mejor, ¿sabes? Ahora, a la larga, o sea, aquí lo que te hacen es que, bueno, páguelo en cómodas cuotas, ¿no? De cloud, pero, pero sí, yo me encuentro muchas veces con el problema de tener que convencer a la gente que no es técnica de, pero es que aquí requieres este servicio que tiene este coste. Hasta ahora hemos estado en este nivel de escalado que te salía muy barato, pero no nos vale para ir a producción. Hostia, pues creo que eso con el on-prem no lo teníamos, porque era eso, toco, licencia ya desde un principio, y Mm. ahora pues es un problemita esto a veces, ¿eh? Absolutamente. Ay, Bueno, bueno. mira, Marcos, antes de, yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero Marcos nos da un tip interesante, que dice, en Azure Cosmos DB, por defecto indexa todos los campos del documento. Hostia, por defecto indexa todo. Alucinante. Y si esto lo configuras, ah, vale, si tú lo configuras para solo lo que necesites, la escritura va mucho más rápido. Justo lo que comentábamos al principio, que esto lo hemos comentado al principio de todo, que los índices pueden hacer que una consulta vaya follada, pero ojo, que te va a penalizar en la escritura, entonces no es gratis crear índices a lo loco. Está chulo Cosmos. Yo lo he utilizado con el driver de MongoDB y la verdad es que va súper bien, súper bien. Pero bueno, hay que escalarlo correctamente también. No vale con la versión, es casi gratis. Ahora el CosmoDB y Azure SQL están en modalidad serverless. Eso es muy interesante Mm. para según qué escenarios. Ujú. No todos, pero según qué escenarios es muy interesante. Uf, Ay, estoy tan desconectado del mundo Azure, Dani. sí, hostia, tío, es que a mí me Sí, apasiona. tío. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida tecnológica, tío. A mí me encanta también, pero por circunstancias del destino. Sí, sí, bueno, claro. Te vas a hacer producto y te lo pasarás muy bien, pero es esa tecnología. Sí. ¿Qué usáis, por cierto, de base de datos? SQL Server y MongoDB O sea, tenéis tenemos. un sistema híbrido. Sí, sí, sí. O sea, híbrido o es que estáis migrando de uno a otro. No, no, usamos los dos, indistintamente. Mm. Pues bien, ¿no? Para lo que necesitáis unas cosas y para otras otras, ¿no? Muy bien. Te obliga a Sí, conocer los dos stacks, las dos tecnologías bien, sí, 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 sí. Sí, pero eso saber las también mola. limitaciones. Mola, sí, sí, sí. Y usamos Entity Framework 5.0 para .NET. Bien, bien, bien. Está bien. Porque el core es .NET Framework, no es core. O sea, Score. ay, Net 5. ¿y no usáis Entity Core?
Sí, sí, sí. Ah, el 5 ya han hecho como Sí, sí. han Sí, hecho hay como Kingdom el 5.0. framework, ¿no? Lo han unificado Sí. todo ya. Mm, A ver, sí, ¿ves? De eso no me había enterado yo. sí. Mm. Pues qué guapo, ¿no? ¿No? O sea, pues estáis ahí con cosas punterísimas. Ah, sí, sí, sí. O sea, tecnológicamente, totalmente, ¿eh? O sea, todo, según salen versiones nuevas de Net, se va migrando. ¿Y no os habéis planteado, o sea, o nos han planteado llevarlo a la nube? ¿Sale más caro que tenerlo el hierro vuestro? No, no, o sea, ahora mismo estamos todo en Azure. Lo que pasa es que por temas de facturación y tal, tenemos una parte muy grande de nuestro sistema en AWS, entonces probablemente se migre todo a AWS. Entonces, por temas de facturación sobre todo. ¿Es más barato? Creo que es un tema más de política de cuentas, ¿no? De, oye, De acuerdos. sí, probablemente. Interesante. Bueno, me parece, es que claro, es cómo trabaja una Pero al empresa a nivel de final, producto, me parece interesante eso. sí, al final, de todos modos, nosotros queremos ser un poco agnósticos de cloud, ¿no? ¿Sí? De no acoplarnos demasiado a una tecnología concreta, ¿no? Decir, pues oye, no me quiero acoplar a Service Bus de Azure o al homónimo que haya en AWS, ¿no? Sino queremos, a través de Kubernetes, ¿no? Tú desplegas tu clúster y, pues oye, quieres una cola de mensajería, desplegas un contenedor de Rabbit, por ejemplo, ¿no? Vale, O... pero te estás vinculando, vale, no te vinculas a un No, cloud no, no, concreto, pero te vinculas eso a es. una tecnología. Es que iba a decir, Sí. es muy difícil no vincularse. Ahora, el otro día escuché un podcast en el del Bruno, no sé si lo conoces, Mm, Bruno y Juan, un podcast muy interesante, no tiene nombre, me encanta. Y llevaron a un chico, no me acuerdo el nombre, la verdad, que hablaba de una tecnología que tampoco recuerdo el nombre, que era como un poco, se estaba ocupando de hacer agnóstico el cloud, un poco como Terraform, pero para los servicios y demás, ¿no? mm. De todos modos, a mí el hacerte agnóstico al cloud, igual a vosotros os compensa, para no ataros a un proveedor, No, pero para un proyecto de pero consultoría que me parece no tiene caro. sentido. O sea, me parece que es una decisión cara Mm, y que tiene que ser difícil de tomar, muy, muy madura, porque puede parecer muy bonita sobre el papel, pero muy compleja de llevar a cabo. mm, Entonces, bueno, sí que entiendo que a lo mejor vuestro producto puede tener un ciclo de vida a lo mejor de 10 15 años mm. o mucho, mucho tiempo y os puede interesar no estar ligados a un cloud. Claro, Pero o sea, lo veo caro, caro. Pero bueno, lo que dices tú, ¿sabías que ahora Azure te lo puedes llevar a un Kubernetes? Azure. Sí, ¿Cómo que Azure? sí, sí, el servicio entero. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Joder, macho. Te lo puedes llevar a un Kubernetes. Porque lo que dice, precisamente lo que dice Microsoft, quiero, me dice Marcos, todo no. Bueno, está en ello, es algo que es muy nuevo. Lo que dice Azure es, quiero que uses Azure Service Bus. Y no te quiero obligar a que uses Azure si no quieres. Pero que puedas usar Azure Service Bus o Functions sin estar enganchado a Azure si no quieres. Te puede llevar Functions, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero Ah, te puede vale, llevar dices Functions a un Kubernetes a y un contenedor de ejecutarlo. Docker, quieres decir, ¿no? Sí, sí, bueno, En gestionado con un... Kubernetes Sí. y te lo puedes llevar a tu on-premise y ejecutar ahí Azure Functions. O sea, que están un poco también en el camino de... Pero lo No, contrario, quiero que uses mi tecnología porque te mola, o sea, quiero que uses Azure Functions porque quieres usar Azure Functions, pero que no estés obligado a usar mi cloud si no quieres, ajá. sino que te lo puedas llevar o sea, con Kubernetes a AWS o a tu on-prem. Ujú. No sé, me parece interesante. A mí me queda lejos, algo así, porque yo... pero, pero no, hay que seguirle el rollo a esto. Sí, totalmente. Bueno, nos hemos desviado del tema despidiéndonos, tío, pero es que nos podemos hablar y estas cosas molan mucho. Sí, Bueno, sí, sí. oye, nos despedimos. Marcos está a tope también, aquí en el Sí, chat. sí, sí. Vas a tener que invitarlo un Em, día, ¿eh?
Sí, a Marcos lo invitamos también un día. Y también tengo un ex compañero también, José María Flores, que también se quiere venir un día. Me dijo que esto también habrá que invitarlo y ver qué hablamos con él. Ujú, Eso ujú. lo vamos Genial. gestionando y vamos viendo. Porque al final, si tenemos invitados, oye, nos hacen el Mola. trabajo. Menos que tenemos que hablar, ¿no, tío? Sí, sí, sí. Oye, pero es que si nos tenemos que poner a rajar, también rajamos, ¿eh? A tope. Sí, sí, tío, no callamos ni debajo del agua, me cago en la leche. Bueno, pues oye, yo me tengo que ir, que mañana es el cumpleaños de mi hija que cumple 6 y tenemos que prepararle una sorpresita para que cuando se levante lo vea, tío. Entonces, hay que ir cortando ya, ¿eh? Esto. Venga, a cumplir, Dani. Además, llevamos ya que... ¿Cuánto pone aquí esto lo pone, ¿no? Ya llevamos un buen ratito, ¿eh? Te lo voy a decir. No lo sé, no lo veo ahora, tío, el dato. Por ahí me salía antes. No, espera, sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Bueno, 1 hora y 10, pero hemos estado como un cuarto de hora, 20 minutos. O sea, al final nos ha salido de 1 horita más o menos, ¿eh? Lo de siempre, yo. Ha estado muy bien. Bueno, pues oye, nos lo hemos pasado bien. Hemos hablado de cosas muy técnicas. Hemos visto cómo funciona una base de datos por dentro. Hemos visto un poco diferencias entre SQL y no SQL. Hemos visto cuándo usar una y cuándo no. Hemos contado batallitas. Yo creo que el programa de hoy ha tenido de todo. Ah, mola. Está bien. El Venga, próximo ligerito. sí, a ver qué hacemos en el próximo. Mundo Recruiters. Para generar hostias aquí. Bueno, ya lo anunciaremos. Venga, oye, pues buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Buenas Adiós. noches. Adiós.